Muy buenos días a todos quienes están aquí conectados y quienes nos están viendo por Facebook Live o ya nos ven en diferido. Para mí es un verdadero honor abrir este ciclo de Cineforo promovido por el Comité de Carrera del Pregrado en Filología Hispánica. La idea de este espacio es que los docentes que hacemos parte de nuestro pregrado o de nuestra facultad ofrezcamos distintos elementos que nos permitan pensar nuestra situación actual, pero también otros elementos referidos al uso del lenguaje o a la literatura o en general al arte. Yo soy Víctor Julián Vallejo, yo soy el coordinador del área de lingüística y tengo a cargo esta primera sesión. El día de hoy vamos a hablar, espero que la hayan podido ver, si no, los invito a verla. Hoy vamos a hablar de una de las películas colombianas más reconocidas de la historia. No vamos aquí a decir si está entre las mejores o no, porque ya esos criterios de valoración son difíciles pues como de desarrollar en este espacio. Pero sí podemos establecer que Confesión a Laura es un punto de referencia en la historia del cine de nuestro país. Eh, la idea de este espacio es principalmente que, como lo dije, hablemos de la película. Tengo comprometida, al menos para esta conversación, a la profesora Diana Barrios, la coordinadora del área de literatura, y pues esperamos que algunos de los asistentes que están aquí en Zoom se animen y habiliten sus micrófonos o por chat también pueden establecer alguna inquietud que les surja. La profesora Diana y yo no hemos hablado nunca de esta película, entonces estamos a la expectativa porque la idea es precisamente que podamos referirnos a ella. Esta es una película, para quienes la vieron, que resulta particularmente relevante en nuestro momento actual. Es una película que habla del encierro obligado, que habla de las manifestaciones sociales y que habla de las distintas capas que tenemos los seres humanos y que en los espacios públicos se van develando poco a poco. Esta es una película con una entera producción, llamémoslo así, artesanal. Fue dirigida por Jaime Osorio, fue su ópera prima. El guión fue escrito por Alexandra Cardona. Este guión fue publicado en el año 2010 por la Corporación Santa Fe de Antioquia y la editorial de la Universidad EAFIT. Personalmente así fue como conocí a la película. Estaba un día en la librería de la universidad y pues vi un libro que decía Confesión a Laura, me llamó la atención y descubrí que era esta tremenda película colombiana que ignoraba. Originalmente, bueno, la película es de 1990. Sin embargo, originalmente fue un mediometraje por allá del año 1987 que se llamó De Vida o Muerte, y pues, según nos cuenta la guionista, no le satisfizo suficiente el desarrollo de los personajes, entonces amplió el guión, lo reescribió y fue un guión que ganó varios premios y después la película también ganó una gran cantidad de premios. Ustedes pueden googlear Confesión a Laura y en la página de Proimágenes pues se dan cuenta del grandísimo listado de premiación y reconocimiento que tuvo esta película. El 9 de abril del año pasado, recordarán cuando recién arrancaba pues este asunto de la pandemia, el canal de YouTube de la Cinemateca de Bogotá realizó un par de videos con solo audio donde se entrevistó a Alexandra Cardona, a su hija y pues a un compañero del rodaje. Y pues realizan en dos videos una conversación muy interesante sobre cómo se desarrolla la película. Si ustedes me lo permiten, yo quiero tomar de este video la sinopsis leída por la misma Alexandra Cardona, y después hay un par de apuntes muy interesantes que ella hace sobre la grabación de la misma. Entonces, escuchemos en primer lugar de la voz de la guionista de la película,
la sinopsis. Bueno, me gusta mucho leer esta sinopsis porque esta es la sinopsis original. Esta es la sinopsis con la que el guión recorrió el mundo y se presentó buscando recursos. Y esta sinopsis dice así: Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y candidato a la presidencia de Colombia, es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. Su muerte conmociona al país. Los seguidores de Gaitán se toman las calles de la capital exigiendo el castigo de los culpables. Se producen saqueos, desordenadas manifestaciones y enfrentamientos con el ejército. Los francotiradores se hacen fuertes en distintos puntos de la ciudad. El gobierno intenta controlar el desorden. Algunas emisoras radiales son tomadas por los seguidores de Gaitán, quienes transmiten información y órdenes destinadas a dirigir la toma del gobierno. Al amanecer del 10 de abril, el ejército comienza a controlar la situación. Una columna del ejército intenta recuperar un punto clave de la ciudad, la Biblioteca Nacional, situada en la calle 24 entre carreras quinta y séptima. Para hacerlo, deben enfrentarse con el pueblo y los improvisados francotiradores. Durante todo el día se lucha en el lugar. Santiago, Josefina y Laura viven a pocas cuadras de la biblioteca. Laura, profesora de colegio, y Josefina, 45 años y ama de casa, viven en 2 apartamentos situados frente a frente, separados por una estrecha y céntrica calle bogotana. Desde sus ventanas se puede ver con claridad el interior de cualquiera de ellos. Josefina está casada con Santiago, de 55 años, empleado público. Mientras el país vive esta conmoción, Josefina se ocupa de preparar una torta para su amiga Laura, quien cumple 45 años el 10 de abril. El absurdo cotidiano, el sutil humor y lo anónimo de estos personajes que se creen ajenos a los acontecimientos del país dan vida a una historia en la que su calidad de seres comunes y corrientes los convierte, sin que ellos lo pretendan, en protagonistas. Los 3 se verán obligados a vivir una situación que nunca imaginaron. Durante 24 horas estarán sitiados. Los francotiradores en los techos, la proximidad de las manifestaciones y, por último, su propia verdad los obligará a mostrarse tal cual son o tal cual les habría gustado ser. La muerte de Gaitán cambiará los destinos del país. La muerte de Gaitán cambiará los destinos de Santiago, Josefina y Laura. Muy bien, esa es entonces la sinopsis del guión, esa es la sinopsis que se publica en la versión impresa que les comentaba ahorita. Incluso en este momento ustedes ven en pantalla el póster de la película. Hay un detalle que me parece muy bonito y es esta línea que es una alusión directa al Principito. Yo creo que todos la reconocemos inmediatamente. Lo esencial suele ser invisible a los ojos. Voy aquí a dejar de compartir. Perfecto. Entonces, de eso va Confesión a Laura. Confesión a Laura, si ustedes la buscan, está caracterizada como una película intimista. Es una película con muy poca presencia de exteriores. Se desarrolla casi en su totalidad en el interior del apartamento de Laura. El reparto fue estelar. Estuvo compuesto por Vicky Hernández como Laura, la profesora de 40 y tantos años, María Cristina Gálvez, quien hace de Josefina, la esposa del protagonista, también en sus 40, y el gran Gustavo Londoño, quien falleció por allá en el 99, 98, quien es Santiago, este empleado público apocado. A propósito de Gustavo Londoño, cuando él fallece, en El Tiempo publican una nota en su honor y allí repiten un par de anécdotas o de comentarios que las 2 actrices, Vicky Hernández y María Cristina Gálvez, le cuentan a la redacción del Tiempo. Con su perdón, voy a leerlos. Dice, por ejemplo, Vicky Hernández:
Boba, Laura no existe, Laura es lo que usted haga de ella, le dijo serenamente Gustavo Londoño. Las lágrimas empapaban las mejillas de Vicky Hernández mientras intentaba comerse un helado en la terraza de un hotel habanero. Está muy gorda, le habían dicho varias veces. Es que el papel de confesión a Laura había sido pensado para alguien más delgado. Por eso la actriz había estallado en llanto frente al helado que quería comerse. Por eso mismo Gustavo Londoño la estaba retando. Y sobre María Cristina Galvez, dice el artículo del Tiempo, esa era mi primera incursión en cine y frente a dos monstruos, Gustavo y Vicky. No era fácil. Me ayudó, me trató como si yo fuera actriz de mucho tiempo en el cine. En el set buscábamos familiarizarnos, había que intimar, pues es una película intimista. Le gustaba mi vitalidad, me llamaba me quiero morir. Me llamaba así porque esa es una expresión que yo usaba continuamente, agregó María Cristina. La película se desarrolla en tres espacios, entonces, en la calle, eh, tanto en el espacio de la acera como en esos planos de los tejados con los francotiradores apostados, y en dos casas, en la casa de Josefina al inicio y ya en la mayoría de la película en la casa de Laura. Esta eh, película, como vimos en la sinopsis, entonces nos cuenta de un encierro obligado un día después del estallido del Bogotazo y pues trata de plantear una situación que a la guionista siempre le intrigó. ¿Qué pasaba si dos personas distantes o desconocidas se veían obligadas a estar encerradas durante un tiempo suficiente como para que la conversación fáctica, aquella que solamente trata de mantener el canal comunicativo, se agote? Diana, no sé si vos querrías decir algo en este momento, no quiero estar aquí yo todo el tiempo hablando. Em, Como les había dicho, la profe Diana y yo nos comprometimos a no hablar de la película hasta este momento, entonces, pues qué pena, Diana, yo dispararle así, No, pero no. como para que la cosa sea un poquito más dinámica. Em, hay un contexto histórico muy específico, ¿no? Que es Ujú. el Bogotazo. Eh, Ahorita, si lo consideramos pertinente, hay otro fragmento del video de la Cinemateca de Bogotá donde Alexandra dice algo muy puntual y es que ella originalmente quería hablar de un encierro obligado que hubo en la periferia de la embajada que fue tomada por el M-19, pero como eso estaba tan fresquito, ella fue un poquito más atrás. Sobre el Bogotazo, sobre este encierro y sobre esta situación, Diana, ¿alguna cosa que vos quisieras comentar? Bueno, hay una cuestión que es bien particular y es dentro de la película nosotros podemos ver que el encierro ya relacionado con el conflicto, porque es que uno podría ver el encierro ahí como desde dos puntos de vista, ¿cierto? Un asunto, como usted bien lo indicaba, que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo íntimo dentro de la película, pero estaríamos también de otro lado de un encierro pues ya más politizado, se le puede llamar de esa manera, y un encierro que tiene que ver con la presencia de las fuerzas militares y de otras fuerzas incluso. Entonces es muy interesante ver que a partir de ese interior se puede construir una realidad de a poquitos, una realidad exterior de a poquitos. Entonces se puede construir desde varias perspectivas. La radio, que es un elemento fundamental para construir ese exterior, y también la mirada hacia la calle, ¿cierto? Entonces, del lado de la radio está la versión oficial. Entonces nosotros podemos ver que allí se cuenta pues qué es lo que está haciendo los militares, porque se ha sitiado la ciudad, dicen que con el asunto pues como del rescate de la calma y del orden público, lo que tiene que ver con la toma de Bogotá, pues que ocurre en ese momento, el incendio del tranvía y demás. Pero por otro lado, cuando los personajes se asoman a la calle, ven una cantidad de personajes que disparan, pues los personajes principales, en este caso pues, Laura, y se me va el nombre del personaje, Santiago. Santiago, gracias, profe. Laura y Santiago específicamente son quienes observan hacia la calle y ven una cantidad de personas que disparan
y que no coinciden con el ejército o con la policía, ¿cierto? Sino que son fruto como de la revuelta, de las personas que defienden el asunto de vamos a incendiar la ciudad y el país a raíz de la muerte de Gaitán. Entonces, a lo que iba es justamente a esa condición de cómo el encierro permite tener también versiones del exterior. Una que viene de la radio, como lo decía, una versión oficial, y otra que viene de afuera. Es muy curioso también porque al inicio de la película, pues se hace esa referencia a que tenemos un relato oficial en la radio gracias a que la radio se le fue, digamos, o más bien se recuperó el control sobre ella después de que algunos miembros de la intelectualidad colombiana pues asumieran. Entonces uno ya dice, bueno, también hay una relación ahí con el contexto histórico de ese momento, que es la toma de la radiodifusora nacional en pleno proceso, o sea, del Bogotazo, estalla el Bogotazo, y hay dos personajes, entre ellos Jorge Salamea y Jorge Gaitán Durán, que son los que se toman la radiodifusora ese 9 de abril y instan a la gente a que salga a las calles y a que se genere pues como todo. Entonces, alrededor de la toma de la radiodifusora hay como una, y me permito aquí un paréntesis que ya no tiene que ver directamente con la película, pero hay una anécdota, sobre todo en el caso de Gaitán Durán. Gaitán Durán pues era un personaje de la intelectualidad colombiana en ese momento que no dependía de un partido político ni de un medio de comunicación. Es decir, tenía una fortuna importante y se había dedicado a los procesos de escribir, de consolidar lo que Bourdieu llamaría un capital simbólico. Y él se toma la radiodifusora y por eso se le va a hacer un juicio en el que resulta pues, no ser culpable, pero que lo lleva al autoexilio, ¿cierto? Cierro ahí el paréntesis y uno dice, bueno, quizás sea un poco apresurado, ligero, hacer ese tipo de relaciones, pero en últimas, el personaje principal, Santiago, también al final de la novela, de la película, perdón, lo que va a hacer es tener un proceso de autoexilio, es decir, de entender que ese lugar en el que está no le pertenece, que no es suyo, ¿cierto? E irse a buscar otras posibilidades para su existencia. Y de ahí entonces que uno pueda empezar a hacer relaciones entre ese lugar íntimo que relata la película y lo que tiene que ver con lo político, ¿cierto? Lo político termina, en cierto sentido, de manera directa o indirecta, para algunos casos, en la intelectualidad, y no solo en la intelectualidad colombiana, sino en la ciudadanía y específicamente en Bogotá, termina como afectando los sentires y los procesos personales. De ahí que sea tan interesante pues como esa relación con el afuera. Me parece que haces una ampliación bastante pertinente de ese contexto histórico en el que la película se enmarca, pero no se desaparezca, quédese ahí para que al menos haya alguien haciendo así mientras yo hablo. Para quienes recién llegan, es que la idea originalmente de este espacio es que sea una cuestión más conversadita, o sea, yo no tengo diapositivas, la idea es que tampoco la profe Diana la próxima semana, el profe Luca Tomaso cuando volvamos de vacaciones, sino que vamos conversando. Por aquí la profe Xiomara me acaba de dar un like, gracias. Creo que este es mi primer like en vivo. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para conversar de películas de las que no hemos conversado entre nosotros. Cuando hablas de la retoma de la radiodifusora nacional, a mí siempre me llama mucho la atención la selección léxica del locutor cuando recién está iniciando la película. Creo que esto se plantea en La casa de Laura, cuando recién llega a Santiago, y es que utilizan el término sedición para referirse a quienes se lo toman. Y pues usted escucha sedición y uno, ¿qué se imagina? O sea, uno no se va a imaginar lo que vos acabaste de decir, o sea, unos intelectuales haciendo declaraciones políticas. Uno se imagina es otra cosa, tal vez un poco más pesada por nuestra historia actual. Y la relación que haces entre el autoexilio de este personaje histórico y el autoexilio de nuestro protagonista
me parece muy interesante. Finalmente, yo no tengo cigarrillos acá, pero tengo un barquillo. Santiago por fin decide convertirse en el hombre que fuma. Esta es una película que por allá me miraron. Es una película que, bueno, nos adelantamos al final, pero a mí siempre me deja un sabor agridulce. La decisión que toma Laura de dejarlo partir es bastante dramática, si me permiten ese uso impreciso del término, y la toma final de Santiago perdiéndose en las calles entre el humo del cigarrillo nos deja con un vistazo a esa nueva vida que él siempre quiso tener y que no pudo lograr. Pero ahorita vamos a hablar de los personajes. Yo no soy experto en cine, como ustedes ya lo habrán notado. Yo he trabajado con Fusión Laura desde una perspectiva pragmática. Ahorita hablaremos un poquitico, pero solo un poquitico, de lo que esta película nos muestra de un fenómeno muy interesante que es la atenuación. Antes de ello, y continuando un poquitico con la cuestión de la contextualización de la película, yo quisiera traer otro fragmentico breve de la guionista de la película, de Alexandra Cardona, en esta grabación de la Cinemateca de Bogotá, donde pues ella apenas empieza como a decirle al moderador que muchas gracias, pero ustedes van a escuchar que ella más adelante hace una alusión muy interesante a la situación de encierro obligatorio, al confinamiento por COVID y demás. Entonces, permítanme, yo les vuelvo aquí a compartir pantalla para tener este otro elemento que nos permita hablar un poco más de la relevancia de esta película en este momento. Celebro esto que se le ocurre a la Cinemateca no solamente por dar una oportunidad de hacer estas lecturas de películas, sino en el caso de Confesión a Laura, para la mayoría de las personas que lo ignoran, porque esta es una película que ocurre el 9 de abril de 1948, ocurre entre el 9 y el 10 de abril de 1948, en 24 horas. Y se da porque tres personajes que están muy cerca de donde en ese momento hubo digamos, las manifestaciones más grandes del país, muy cerca de la Panamericana, quedan sitiados, encerrados durante 24 horas, no se pueden mover por los francotiradores, por nada, por la situación externa. Y esos tres personajes que se consideraban ajenos a todo lo que ocurría con el asesinato de Gaitán, etcétera, etcétera, resulta que su vida entera les va a cambiar a partir de ese sitio, de esa, digamos, especie de cuarentena de 24 horas que tienen que vivir. Entonces veo que, y le agradezco mucho a Henry la idea, porque Confesión a Laura en este momento con lo que estamos viviendo, de pronto tiene mucho que contarnos también de la oportunidad o de lo que puede significar que sin que nos demos cuenta la vida nos cambie para siempre. De pronto ahora en esta cuarentena eso es lo que nos puede pasar, diría yo. Yo, Alexandra, creo que la vida no va a volver a ser igual después de esta cuarentena. No quiero decir ni mejor ni peor, solo que no va a ser igual. Va a ser distinto. Abrazarse va a ser distinto. Bueno, muchas otras cosas. Pero, y Confesión a Laura, también en ese sitio, en ese cerco que viven estos personajes que tienen, mientras el país cambia como cambió a raíz del 9 de abril del 48, ellos tienen unos cambios definitivos en su vida, estos tres personajes, que son tres personajes adultos. Yo cuando escribí la película, a mí me parecía, yo no hubiera dicho adultos, sino viejos, muy viejos, porque ellos tienen cada uno alrededor de 50 años y a mí pues eso me parecía absolutamente viejos. En este momento tendría que decir que realmente son adultos jóvenes, ¿sí? y esos tres personajes que llevan una cierta rutina y que de pronto este sitio les permitió cuestionarse y cambiar para siempre por todo lo que pueden ir conociendo de Confesión a Laura, de qué pasa dentro de Confesión a Laura. Les quiero contar que Confesión a Laura es una película que contó solo con tres actores,
parece que hacían personajes adultos, que era Laura, que es una maestra que, digamos, soltera, que fue interpretada por la actriz Vicky Hernández, que hizo una gran interpretación de Laura, por el otro personaje, Santiago. Santiago es un funcionario, yo siempre pensé en él como un funcionario que era como el asistente del fotocopiador, si lo pusiéramos hoy en día, ¿no? Del fotocopiador del Ministerio de Comunicaciones. Y que lo interpretó magistralmente Gustavo Londoño, y Josefina, que es la esposa de Santiago, quien es una mujer, digamos, estricta, de un carácter dominante, una ama de casa, una señora muy, muy bien compuesta, y que tiene más pretensiones sobre su vida de lo que puede ser en realidad. Santiago y Josefina viven en un apartamento frente al de Laura, y Josefina es amiga de Laura, y desde la ventana de Josefina y viceversa se puede ver lo que ocurre en cada uno de los apartamentos. La película a mí se me ocurrió realmente a partir de pensar qué puede ocurrir con gente que se vea obligada a permanecer encerrada durante X tiempo, durante 24 horas o más. Y porque siempre me imaginaba mirando desde una ventana, desde afuera, lo que ocurría dentro de ese otro sitio. Y yo pensaba que qué tal que, por ejemplo, si yo lo veía mucho más contemporáneo, digamos, si por alguna extraña circunstancia hay un señor que vino a venderle una aspiradora a la casa y está haciéndole una demostración de cómo funciona la aspiradora, y por alguna extraña circunstancia se tienen que quedar encerrados con la señora, ¿cómo se transforma la relación de ellos dos a lo largo de esas 24 horas? Eso era lo que yo pensaba. Curiosamente, el hecho que en mí disparó la idea de qué pasaría con la gente que quedó encerrada es un hecho que también es histórico, pero que era muy reciente y no lo podía tratar en ese momento, que fue la toma de la embajada por parte del M-19. Porque cuando el M-19 se tomó la embajada, sitiaron todas las calles que estaban alrededor durante 24 horas, y el que estaba adentro se quedó adentro, el que estaba afuera se quedó afuera. Entonces ustedes verán cómo esto termina evolucionando hasta que nosotros terminamos en el 9 de abril del 48, pero no fue, en primera instancia, el detonante para mí no fue el 9 de abril del 48, sino un hecho mucho más reciente, que era en esa época la toma de la embajada de la República Dominicana. Y Profesor, tiene el micrófono apagado. ¿Para qué? Por favor. Perdón, estaba hablando. No, ya lo que se dijo se perdió para siempre. No, les decía que, bueno, pues tenemos entonces aquí como esa contextualización inicial. En el guión publicado por Santa Fe, Antioquia y EAFIT, hay un epílogo al guión que se llama Confesión a Víctor. Y en ese espacio se transcribe una conversación entre Víctor Gaviria y Alexandra Cardona, la guionista de la película, y pues ella nos sintetiza la carga dramática de la siguiente manera. Dice ella, y me permito leerla: desde la ventana de un apartamento, desde la que se puede ver la del frente, vemos a dos personas sentadas en los extremos de un sofá, pero cuando hacemos el contraplano, cuando vemos desde el interior del apartamento, descubrimos que del muro para abajo realmente tienen un juego de coquetería. Se están tocando las manos, los pies. ¿Quiénes son estos personajes y por qué se acarician así? A mi criterio, una de las principales virtudes de Confesión a Laura es que tiene un equilibrio muy bien logrado y que es muy difícil de conseguir entre todo ese trasfondo enorme de la situación política del país y ese desarrollo de los personajes que es exclusivamente desde su fuero interno. Y uno va a lo largo de la película avanzando en ese vaivén, porque ambas situaciones se entrelazan y se van vinculando.
obviamente hay una afectación que va desde lo grande político hacia lo que les pasa a los protagonistas, pues obviamente en la dirección contraria es muy difícil, pero se logra ese equilibrio. También me parece muy interesante cómo la guionista decide ir un poco más atrás, no habla de la toma de la embajada, que eso ocurrió recientemente, y aquí uno puede pensar un poco en cuestiones de autocensura. En otro apartado de esta grabación, Alexandra Cardona resalta que no tuvieron financiación estatal, se ganaron un concurso de guiones, pero nada más. Y toda la filmación fue realizada en Cuba. No sé si lo he dicho hasta ahora. De hecho, al final, en la última escena, uno alcanza a ver allá en el fondo unas palmeras que, pues no recuerdo mucho de Bogotá, pero no creo que haya ya pues palmeras como las que se ven en Cuba. Los extras son cubanos. Hay un montón de historias y anécdotas muy graciosas porque estamos hablando de un montón de cosas que tuvieron que llevar de Colombia a Cuba, las ruanas, el martillo con el que quiebra la ventana y se establece esa línea de comunicación fue traído desde Colombia, chocolatinas, bueno, un montón de cosas. El papel de colgadura de los apartamentos tuvo que ser llevado. El piso de madera también es hecho, porque allá los pisos eran de mármol y las paredes eran pintadas. Entonces hay un montón de anécdotas muy interesantes, pero uno puede pensar un poco en la autocensura y en la relación que puede haber con la postura estatal de ese entonces, con un tema que sigue siendo candente como el del Bogotazo. Y para ponerle otro matiz al asunto, recuerden las protestas del año pasado, el 21 de noviembre de 2020, cuando empezaron a surgir avisos que nunca se llegaron a confirmar de masas enardecidas que ingresaban a los conjuntos residenciales. Allí tenemos, a propósito de lo que Diana mencionaba, esa tensión entre los medios de comunicación y lo que uno ve cuando se asoma a las calles. ¿Alguna otra cuestión para resaltar del contexto, Diana? No sé, algo que se me escape a mí, que vos hayas notado, o alguien dentro de los que están aquí en Zoom que quiera aportar. Todavía no hemos hablado directamente de los personajes, ya los tocaremos. Primero, dentro del contexto sociohistórico de la película, no sé si hay alguna otra consideración. Pues no, yo creo que además la película es como bastante explícita en algunos asuntos pues relacionados con lo que ocurre, ¿cierto? Es una generalidad que digamos, sí, podría decirse a favor de la revolución. Yo creo que de pronto hacia el final hacer como esa aclaración, y es que las negociaciones entre comillas, eh, de los actores en el conflicto, que básicamente pues son los militares, el pueblo, que se toma, digamos, como por mano propia hacer justicia a su caudillo, el presidente de la República, que en ese momento es Mariano Espina, eh, tardan justamente 2, 3 días en llegar a un acuerdo, ¿cierto? En principio se pensaba que no iba a hacer un acuerdo. De hecho, pues muchos de los historiadores en ese momento, pues perdón, que han estudiado en ese momento, lo que han contemplado es, bueno, ¿cuál es la línea tan delgada que existe para ese acontecimiento en particular del Bogotazo entre lo que es una revuelta y lo que es una revolución? Entonces terminan llegando a conclusiones como las siguientes, independiente de que podamos estar de acuerdo o no. Las conclusiones han sido: cuando se trata de una revuelta, es un estallido que no logra cambios efectivos, y cuando es una revolución, es ese mismo estallido, pero que sí logra cambios efectivos a nivel de gobierno, o a nivel económico, a nivel social, político, etc. Y se llega entonces a la conclusión de que el Bogotazo tal vez le corresponde más a una especie de revolución, perdón, de revuelta y no de revolución. ¿Por qué? Porque en principio parece que realmente hay una organización del pueblo, de los militares que apoyan al pueblo y que deciden ir por la cabeza de Mariano Espina, y que hay un particular apoyo del Partido Liberal, que es el que se supone que en términos políticos debe apoyar en ese momento al pueblo.
Sin embargo, lo que ocurre es que el Partido Liberal logra pactar con el gobierno de Mariano Ospina algunas prebendas, algunos cargos públicos, y terminan dándole pues la espalda al proceso que lleva a cabo el pueblo, y obviamente también al apoyo militar, lo cual lleva pues a que finalmente también algunos personajes militares entren dentro de esos convenios o pactos que se hacen finalmente entre los dos partidos políticos. Entonces, digamos, todo este asunto como ya muy formal, relacionado con lo político y demás, tendría relación justamente con lo cronológico de la película, ¿cierto? Con este tiempo que transcurre dentro de lo que ocurre del Bogotazo, los días posteriores que son muy crueles, muy difíciles, que tienen que ver con todo lo de las matanzas, las persecuciones, los asaltos al predio pues privado, a lo que tiene que ver con los negocios, los saqueos, demás, y posteriormente la negociación, que es una negociación que va a llevar a que finalmente Mariano Ospina culmine su poder. Hay que tener en cuenta que en ese momento su gobierno va justo en la mitad. Él termina su mandato en el 50 y ahí pues seguimos teniendo gobiernos conservadores hasta lo que se conoce como Frente Nacional. Pero en principio pues eso sería como lo que se podría complementar para entender cómo finaliza ese asunto de disputa. Ok, Diana, muchas gracias. Finalmente, pues uno puede preguntarse hasta qué punto no hay nada nuevo bajo el sol y en nuestro país seguimos viviendo situaciones muy parecidas a las que encontramos en Confesión a Laura. Hay un montón de escenas que nos hablan y nos ilustran las posturas de los personajes y que nos dan cuenta de cómo lee la guionista a la ciudadanía y a su relación con este tipo de movimientos. Miren que ella lo planteaba, estos tres personajes sienten todo lejano lo que ocurre allá, pero claro, cuando vamos avanzando la película nos damos cuenta que no es tan así. Vamos a tener algunas escenas, algunos segundos, a veces minutos, que nos ilustran esto. A mí me parece que una manera muy interesante de ilustrar cómo a veces la ciudadanía se relaciona con este tipo de situaciones está ejemplificada en esta escena del inicio de la película. Son unos segunditos nomás. Permítame, les comparto. Problema suyo, usted verá. Además, yo venía a hablarle de otra cosa. Es que quiero que vaya un momento donde Laurita. ¿A esta hora? Sí, claro, hoy es su cumpleaños. Además, no me pasé toda la noche preparando la torta para llevársela tarde. Quiero que mi regalo sea lo primero que reciba. Pero, Josefina, ¿usted no cree que es peligroso salir a la calle? Salir a la calle es ir aquí al frente. Sí, pero es que estamos muy cerca de la séptima y en cualquier momento esa gente se viene para acá. Si no llegaron hasta aquí ayer cuando la situación era más grave, ¿qué puede pasar hoy? De todas maneras, yo creo que es mejor esperar. Mire, va donde Laura, le lleva la torta y cuando regrese le tengo listo el desayuno. No se demora ni 5 minutos, ¿sí? Pero es que no se ha dado cuenta. Míralo, ¿verdad? ¿No oye esos disparos? Mire, esa gente de Ruana no me da confianza. Hijo, ¿quiere más tranquilidad? Nosotros vemos allí la postura de negación, la postura de confianza en el control gubernamental de lo que está pasando y esa disminución de la presencia de los manifestantes, llamémoslos así, por parte de Josefina. Lo que acabamos de ver aquí con el de Quiere Más Tranquilidad es un ejemplo también muy ilustrativo de esa comedia sutil que permea la película y que tiene algunas situaciones bastante
bastante notorias. Hay otra escena muy puntual que también nos ilustra esta situación de encierro que viven los personajes. Aquí la tengo, permítanme, se las presento. ¡Apaguen esas velas! ¿Qué pasa que no se mueven? ¡Vamos! Aquí vamos a matar a todo el que se mueva. Muy bien, con eso yo creo que tenemos suficientemente ilustrado el contexto sociopolítico e histórico de la película. Ahora, vamos a hacer un cambio de foco. Vamos a entrar un poco en los protagonistas de la película. Ya hemos visto cómo los describe la guionista, ya los hemos mencionado lo suficiente. Hay una serie de elementos que son recurrentes en Confesión a Laura y que van ejerciendo de anclas en la progresión dramática. Una de ellas es la presencia constante de Josefina a través de la ventana, que incluso, no sé si cerré, no, que incluso en el póster de la misma, permítanme, yo les muestro, se ilustra. Si ustedes se fijan, aquí arribita, miren que esto tiene como forma de ventanas. Lo interesante es cómo Josefina aparece acá, casi relegada, con un fondo de color distinto y con una expresión de angustia. Precisamente vamos a encontrar a lo largo de la película el rostro de Josefina, y es una mujer blanquísima, a veces se ve casi fantasmal observándolos. Otro elemento que es recurrente y que a mí personalmente fue el que más me llamó la atención, pues en calidad de estudiante de la pragmática, no creo que sea experto, es la manera como los personajes, sobre todo Santiago y Laura, se relacionan. Nosotros estamos viendo aquí una ejemplificación de algo que llamamos una cultura del distanciamiento, donde se le da prioridad a mantener la imagen del otro a partir de un montón de estrategias interaccionales, donde entra, por supuesto, lo conversacional, que buscan, sobre todo, prevenir el daño a la imagen del otro. Quienes han visto clase de pragmática lo recordarán, y quienes pues, son ajenos a esto les cuento. Hay una línea de pragmática, la dimensión del uso del lenguaje, que se llama cortesía, y que nos habla precisamente de cómo nosotros usamos, modificamos el lenguaje junto con otras formas de comunicación con fines interpersonales. Ustedes me disculpan que me haya sonreído en este momento, pero acaba de conectarse alguien al Zoom y tiene en la foto de perfil una vaca mirando de frente. Me disculparán, no pude evitarlo. Entonces, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer, ¿no? Que acabo de ofrecerle mis excusas a ustedes, porque estoy asumiendo pues que pese a que en este momento solamente me veo yo en pantalla, estoy interactuando con un montón de personas representadas por esos nombres en la omnipresente ventana de la videollamada, que pues ya hace parte de nuestra cotidianidad. La sociedad bogotana que nos refleja, que nos representa la guionista, apunta precisamente a eso. Vemos cuando Santiago va a ingresar al edificio donde vive Laura, que sale una señora y Santiago se quita el sombrero, mantiene una distancia, o sea, se aleja como a un punto en el que si quisiera tocar a esta persona tendría que estirar el brazo en toda su extensión.
vemos la interacción con Laura al principio de la película hasta que vía todo lo que va ocurriendo se van relajando estas normas. Vemos la incomodidad al tener que compartir un espacio. A propósito de ello, hay una situación muy bonita que lo ilustra. Esto no es propiamente, llamémoslo así, lingüística, sino que es en general un elemento comunicativo más amplio. Acabo de caer en cuenta que no lo tengo claramente identificado aquí en el video. Si me permiten, en un momentico se los ilustraré. Pero para quienes hayan visto la película, pues habrán notado cómo ellos dudan para acercarse, cómo dudan para tocarse, cómo las fórmulas de tratamiento son bastante recurrentes. Hay un punto donde se rompe esta distancia y es cuando Santiago de manera explícita le dice a Laura que deje de llamarlo Don y que más adelante dará pie a una pequeña situación de conflicto con su esposa. Veamos, por ejemplo, aquí. Laura, ¿qué cuántas velas tiene? Con esta será suficiente, Santiago. ¿Santiago? No, seguramente usted oyó mal. Mire, eso debe ser la línea telefónica que se está dañando también, ¿no ve? Sí, yo creo que no se necesitan más. Vemos entonces en este pequeño ejemplo ilustrado un poco la función de protección de la imagen del oyente. El uso de fórmulas de distanciamiento como don, doña, señor, señora, su merced, en principio, han tenido históricamente en nuestro país esta finalidad. Dentro de estas características que estamos mencionando de la película y en consonancia con el asunto de la atenuación, hay una tercera que también resulta bastante llamativa y es la presencia recurrente de estrategias de reformulación, que es cuando usted está hablando de cuestiones polémicas, íntimas o incómodas, donde usted replantea, interrumpe o justifica lo que dice, o puntualmente las elipsis puntualmente de conclusión, es decir, al cerrar un enunciado, estructuras suspendidas o truncadas, donde encontramos que los hablantes empiezan a decir algo y lo dejan abierto. Parte de la belleza de Confesión a Laura radica en que los protagonistas, particularmente Laura, nos dan pincelazos, nos dan como pistas de quiénes son, pero siempre empiezan a hacer esas elipsis o esas reformulaciones a medida que presentan su discurso. Uno de ellos, por ejemplo, ocurre cuando se plantea la cuestión de la soltería de Laura. Y pues yo no sé ustedes si vieron la película, yo la he visto ya varias veces, anoche la volví a ver para preparar este foro, pero sigo sin entender qué es eso que dicen de las mujeres solteras. Si alguno de ustedes tiene una pista, le agradezco enormemente que me saque de esta incertidumbre. Veamos un poco de esas insinuaciones atenuadas de la vida personal de los protagonistas. ¿Qué lee? No, nada. Sí, ya me di cuenta. Es eso. Eso que dicen de las mujeres. Las mujeres solas. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Porque es que la gente siempre tiene que estar pensando lo que no es.
A ver, usted seguramente cree que... Pero no, no es así. Convénzase, porque yo no. No, porque yo sí estoy segura. ¿Me entiende? Por supuesto, usted todavía... Todavía. Sí. Es que la gente vive creyendo que... Y no. Conmigo se equivocan. Conmigo no. Porque yo definitivamente no. Que Josefina no crea que va a seguir con todo esto. Porque yo soy una mujer distinta. Estas son a mi criterio, y pues si ustedes tienen algo que decir, bienvenidos. Parte de los elementos más ricos dramáticamente, actoralmente de la película. Uno queda con una intriga muy grande acerca de lo que pasa con Laura. Y precisamente de la vida de Laura se insinúan un montón de elementos. Vamos a ver algunos. Si alguien tiene algún momento algo que decir, no es sino como cuando uno está en clase, abrir el micrófono o levantar la mano, etcétera, etcétera. Ustedes comprenderán que uno se va engolosinando cuando está haciendo este tipo de presentaciones. Un elemento que a mí me parece muy bonito de la presentación de quién es Laura es la alusión a ciertas afiliaciones literarias. Vamos a ver si no me equivoqué al poner aquí el indicador de tiempo. Yo voy a dar una buscadita por aquí. El libro que apareció allí, tal vez no lo alcanzan a ver por cuestiones de resolución, es el libro de Vargas Vila, Aura y las Violetas, ¿sí? Este libro vuelve a aparecer posteriormente y en un lugar distinto. Miren que esto viene siendo como el cuarto de Laura y más adelante nosotros vemos otros vistacitos a la vida de Laura. Miremos por ejemplo aquí. Estaba más... Si le provoca leer algo, bien puede. No, gracias, simplemente estoy mirando. Vuelve el libro, ya unos 30 minutos después, y tenemos otro vistazo a quién es Laura a partir de yo no sé cómo se llamará, pero pues esta cosita de fotos de Gaitán. Una cosa pues como muy bonita que, por supuesto, uno hoy en día no conoce. El equivalente hoy en día sería que a tener un GIF o algo así. Y también vemos un vistazo a la vida de Laura, en la escena en la que Santiago está en el baño y busca papel higiénico. Hay una cuestión en el chat, vemos esta escena y pasamos a lo que dice en el chat. A ver si de pronto por aquí. Mi amada Laura, en medio del silencio de la noche pienso en usted. Recuerdo nuestros deliciosos paseos en el Parque de los Fundadores, donde nos vimos por primera vez. Y eso es lo que podemos decir de Laura. Ay, creo que aquí está el chat.
Sí, un Instagram Reel, dice Renato. Yo no sé qué es un Instagram Reel, pero, o un boomerang en Instagram. Supongo, gracias, porque la verdad no uso pues esa red. Si alguien sabe qué es eso y puede sacarme de esta embarazosa situación, se lo agradecería mucho. O bueno, cuando vemos esas fotos, también es un vistazo que podríamos Que dentro... Sí, Xiomara. ok. Hola. Ah, creo que Xiomara abrió el micrófono, Hola, pero... Sí, se hola. me, sí, ¿cómo estás, profe? No, Bien, estaba mejor. aquí pensando pues en la sospecha de lo que se dice de las mujeres, porque también me causó bastante inquietud y creo que tiene que ver con el asunto de que eran pues como afines a los liberales, ¿cierto? Entonces no podían confesarlo públicamente porque el hecho de ser solteras pues las llevaba a otro tipo de libertades y a otro tipo de, como de de una desligazón, no sé si decirlo así, de todo este patriarcado o todo este conservadurismo, y por eso ella oculta tantas cosas y por eso menciona a Josefina, ato ahí cabos, porque Josefina se ve que era muy conservadora, incluso cuando él sale con su corbatita vino tinto, que él le dice, no, es que es vino tinto, no es roja. Entonces, supongo yo que lo que intenta Laura como ocultar, o una de las razones que se dicen de las mujeres solas, es que son pues liberales, que en ese tiempo no era como muy bien visto que una mujer tomara como esas libertades. Muchas gracias, Xiomara. Profe Xiomara, perdón. Yo creo que es muy factible que sea así. De hecho, pues como yo no soy experto de la época cuando yo he visto la película, ese es como uno de los temas con los que nosotros nos quedamos en casa al verla, porque pues para nosotros aquí en casa es como esas películas a las que volvemos cada tanto. Y es muy interesante porque todo este elemento de lo insinuado, de lo no dicho, que aparece tanto lingüística como multimodalmente, miren que se nos lo muestra de distintas maneras a partir de las estrategias cinematográficas, puede dar pie a múltiples interpretaciones. La afiliación política de Laura que queda pues clara, no solamente a partir de la lectura de Vargas Vila, sino directamente con el folioscopio del prócer, nos permite pensar que sea una cuestión de ese talante. Yo he escuchado otras personas que lo han interpretado de muchas maneras. Algunos han dicho, no, es que ella, de pronto en esa época es que decían que eran infértiles y por eso el asunto de que ella dice que ella sí es una mujer, o de pronto que era homosexual. Bueno, parte de la belleza de la película está allí. Y quiero agradecer públicamente a Alejandra Ramírez, quien nos aclara el nombre de ese librito de fotos, para que, bueno, podamos decir con orgullo que hoy se aprendió algo. Se llama folioscopio. Y pues gracias Alejandra. Muy chévere muy chévere, perdón, esa aclaración. Yo quiero decir algo Claro, Eliana, dale. con respecto a lo que el profe ya mencionaba sobre cómo nos muestran también a partir de la imagen o la estética, digamos, a los personajes. Me llamaba mucho la atención que a Laura se le asociaba con los espacios, pues con una escala de los colores fríos. La casa de ella era como un azul, estaba vestida de negro, pues las ropas eran negras. Ella también era de cabello oscuro, mientras que digamos, el otro polo eran los colores cálidos. La casa de ella era súper luminosa, ella misma era rubia, entonces ahí como que también se juegan, digamos, con las estéticas ahí para definir más a las personalidades, por así decirlo. Y eso es completamente intencional. En este video desde la Cinemateca de Bogotá,
Hay un punto donde Alexandra Cardona habla de lo que le tocó hacer para llevar todo eso a Cuba. Por ejemplo, todos los extras, todas las personas que se ven en la calle, los que en esa escena de noche disparan y dicen apaguen esas luces, son cubanos. Incluso es muy gracioso porque en el video dicen que pues ahí ellos hablan con el acento y con las formas idialectales de la variedad cubana, y después hicieron un doblaje pues, a nuestra variedad, a la variedad bogotana. Tuvieron que llevarse las ruanas, los sombreros, el papel de colgadura, también fue traído. De hecho, eso no es papel de colgadura, sino que eso era como, si no recuerdo mal, tenían un amigo en una empresa que hacía, creo que sábanas, y cuando se imprimen o se estampan las sábanas, eso lo hacen con un papel que es como papel mantequilla, un papel así pues delgado, que tiene la forma de la impresión. Entonces que se llevaron rollos para decidir allá pues en in situ cuál quedaba mejor, y les pareció muy gracioso porque después, meses y años más tarde, cuando regresaban a Cuba a visitar a sus amigos, descubrían que la gente había dejado esos papeles en los apartamentos donde se filmó la película y en otros. Y la elección de los tonos, en efecto, es completamente intencional. Ahí hay una, hay una contraposición entre las dos figuras femeninas que nos muestran esas dos maneras de ser mujer en la época. Y eso es sumamente, sumamente rico. Gracias, Eliana. En algún momento, precisamente Santiago le interpela explícitamente a Laura porque no se ha casado, y la respuesta de ella es muy puntual. Ella dice, porque no he querido, porque si hubiera querido, bueno, es más, yo no tengo por qué, pues aquí decirlo cuando podemos ver precisamente esa escena. Nunca miro para acá. No, lo que yo quise decir, don Santiago, es no quise. Bueno, usted sabe, entonces, cuando llego del colegio... Laura, ¿usted por qué no se ha casado? No me casé porque no quise. Porque de haber querido, nunca me ha faltado, porque sencillamente no quise. Sí, aquí estoy haciendo... Y ahí tenemos de nuevo esa función tan interesante que nos deja elidido el final de una estructura argumentativa. De haber querido, no quise. Bien, esto es parte como de la riqueza del personaje de Laura. Tenemos, por otro lado, bueno, a propósito de lo que están viendo en pantalla, tal vez el personaje que sale menos favorecido en el desarrollo de la trama es Josefina. Digamos que Josefina sirve sobre todo como contrapunto dramático para establecer unos puntos de anclaje muy específicos al avance de la trama. Pero no hablemos en este momento de Josefina, sino de Santiago. De hecho, el título de la película nos remite esencialmente a lo que Santiago le revela de sí a Laura. Para quienes vimos la película, sabemos que Santiago tiene él apoya, ¿sí?, al fallecido, a Gaitán, pero él lo oculta. Él es una persona apocada. Algunos incluso dicen que yo he leído, pues buscando información sobre Laura, que es imposible que en esa época un hombre fuese tan sometido a su esposa como aparece Santiago con Josefina. Yo, la verdad, no sé. Yo creo que sí es muy probable, porque finalmente, pues, las dinámicas familiares suelen ser bastante diversas, sobre todo en la intimidad. Zaira nos dice aquí en el chat,
Creo que Santiago puede ser el equivalente colombiano de la época. Tenía que elegir entre ser liberal o ser conservador, se acercó a los dos, conoce las posturas de los dos y al final no se queda con ninguna de las dos denominaciones y decide encontrar su propio camino. Esta es una interpretación hermosísima, Zaira. Y pues yo creo que es bastante representativa de lo que somos nosotros en este momento. En esa época la cuestión era un poco más compleja. En ese entonces que el sistema era pues casi en su totalidad bipartidista, las personas tenían que decir explícitamente cuál era su afiliación. En la escena, llamémoslo definitiva, donde Santiago se confiesa explícitamente a Laura después de que él se corta el pie, hay un matiz en el guión que no quedó en la película. Les voy a leer cómo está en el guión, cómo estuvo pensado originalmente, para que vean que ahí hay un asunto muy, muy particular respecto de esa elección entre esos dos partidos que predominaban. Dice Santiago, es la página 100 del guión publicado, y usted me dice, Santiago, y usted me dice, porque lo nota, ¿qué piensa? No, ¿qué piensa Josefina? ¿Qué piensa usted? Ah, eso me dijo, ¿verdad? Laura asiente. ¿Y qué? ¿Fui capaz de responderle? No, porque yo soy porque a mí me da miedo siquiera permitirme sentir lo que siento. Decir del librito ese que tiene ahí, señala la biblioteca, ese decir que sí creía en Gaitán. Esto no quedó en la película. Y me parece que es una decisión interesante por parte seguramente del director, de Jaime Osorio, pero a mi criterio ahí se pierde un poquitico de fuerza y de definición en el personaje de Santiago. Tal vez esa haya sido la intención final en la película, como lo dice por ejemplo Zaira, plantear que Santiago al final, como el hombre que fuma y acaba de caer en cuenta que me comí mi cigarrillo, pues el barquillo que tenía, no toma una decisión por ninguna de esas dos posturas, sino que busca su propio camino. De Santiago tenemos también otro elemento muy interesante y es toda esa construcción de su falsa vida. Ustedes recordarán, cuando ante la presencia del tango, que es otro elemento muy, muy interesante en la película, él nos cuenta, bueno, le cuenta a Laura ese pasado donde él siempre cantó y fue exitoso, que en la academia militar, que en ese entonces pues daba cierto prestigio de masculinidad, etcétera, etcétera. Y después resulta que todo eso es falso. Ahora, tal vez una manera un poco más interesante de ilustrar esta cuestión de la identidad en Santiago viene en esta escena. Ay, perdón. A mí no me pasa eso. Conmigo es todo lo contrario. Nadie se equivoca, conmigo todos saben. Porque yo he hecho muchas pruebas. Es más, las hago a cada rato. En la oficina, en la calle, sobre todo en la calle, que es donde se supone que menos lo conocen a uno. Pero no resulta, se dan cuenta. Todos me conocen. ¿Cuáles son las pruebas? ¿De pronto el problema está ahí? No, si son buenísimas. Mire, por ejemplo, cuando voy a tomar el tranvía, yo llego al paradero, que alrededor hay mucha gente, ¿cierto? Y ni me conocen ni yo los conozco. Y entonces, cojo los cigarrillos. Por favor, a ver, ¿podría pasarme un paquete de cigarrillos? Está en el saco. Con permiso. Sí, a la derecha,
demostrarle cómo es. Cojo el paquete y le doy un golpecito. Así. Estas cosas no se pueden improvisar, hay que hacerlas con mucha precisión. Entonces, saco un cigarrillo y guardo el paquete. Bueno, claro, es muy importante hacerlo con elegancia, con estilo. Esto tiene su importancia, ¿me entiende? Entonces me coloco el cigarrillo en la boca. Así. Mirando un poco a los lados a ver qué efecto causa. El cigarrillo hay que sostenerlo bien en los labios y entonces uno se puede pasear. Para ver el efecto que causa. Además, con el sombrero, ¿se imagina? ¿No parezco un hombre que fuma? Pero no me creen, ellos saben, me conocen. Porque yo sí le creo. ¿De verdad? Por supuesto. Si yo lo viera a usted, juraría que es alguien que fuma. Se lo aseguro. ¿Quiere hacerlo otra vez? ¿Sí? Eso. Así. Así está muy bien. Eso es. Un momento. A ver. Eso. Así, muy bien. Eso es. Ahora, incline la cabeza un poco hacia el lado derecho. Eso, así está mejor. Y ahora mire con un poco más de intensidad. Eso. Personalmente, me parece que esta es de las escenas más bonitas que tiene la película. La primera parte donde Santiago le explica a Laura a qué se refiere con eso de que con él nadie se equivoca y toda esa elaboración de ser el hombre que fuma y de las pruebas que hace en la calle, en el tranvía, me transmiten a mí personalmente una ternura y una tristeza muy, muy profundas. Noten cómo cambia cuando ella hace la pregunta definitiva, ¿por qué? Y le dice, yo sí le creo. En el guión, la descripción, la indicación que da la autora para ese último momento donde él se acerca a la cámara, se gira con el sombrero y el cigarrillo a media boca, es Santiago se transforma en Humphrey Bogart. Tal vez ustedes lo recuerdan, el protagonista de Casablanca, del Halcón Maltés, quien pues por allá en la época de, no sé, ¿será el que el cine dorado? Bueno, estamos hablando de mediados del siglo pasado, pues tenía era como el prototipo de galán con cierto toque de peligro, poco convencional. Y hacia el final de la película lo que encontraremos es que Santiago será el hombre que fuma. Diana decía ahorita, mientras presentábamos ese fragmento, también puede ser, como ocurría en la época, un matrimonio por conveniencia podía llevar a estas dinámicas o relaciones y al ocultamiento de intereses políticos. Es muy, muy cierto que hay una clara relación entre la postura política estatal u oficial y el deber ser
de Santiago. Al principio de la película, la esposa, Josefina, le dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted debería ir al ministerio, ver qué se le está ofreciendo, cómo se le ocurre decir que algo va a pasar, es que el gobierno tiene todo bajo control, si yo fuera usted lo haría. Vemos aquí entonces cómo a eso se refiere Santiago, cuando dice que pues me ven en la calle y todos saben lo que soy, el asistente, el asistente, el asistente del fotocopiador. Diana. Bueno, sí, un poco a eso, es decir, uno puede ver en Santiago un hombre que se ha acostumbrado a ser, digamos, un personaje que no expresa lo que realmente siente o lo que realmente piensa con respecto a la situación política. Y lo planteaba en términos de que, pues, para la época, incluso, pues, varias décadas atrás, incluso uno podría decir desde la fundación de la República, pues era habitual ese asunto de que, por ejemplo, una familia o un personaje en particular, para poder pagar deudas o tener, digamos, una suerte de ascenso social, pues comprometían a los hijos de las respectivas familias, o porque se conocían por intermedio de un primo, de un hermano, etcétera, y que muchas veces no mediaba realmente un sentimiento para contraer matrimonio, sino que era más una cuestión de castas familiares. Uno podría hacer esa interpretación cuando observa, contempla a profundidad el personaje de Josefina. Creo que lo mencionaba ahorita Liana, cuando hablaba pues, de esa relación pues, con lo rubio, con el color claro, con una condición de ser moralmente correcto, de estar como alineado bajo una condición particular, que en ese caso también tiene que ver con lo gobiernista, ¿cierto? Entonces, no es raro, por ejemplo, estos lemas que van a ser cercanos a los gobiernos conservadores que vienen después de Mariano Ospina, como es la revolución del orden, que era el lema del gobierno de Mariano Ospina, ¿cierto? Entonces, en ese sentido era que relacionaba pues como la actitud también de Santiago. Hay una cuestión que me llama mucho la atención con lo que hablabas ahora del cigarrillo, de esa pose, como del hombre, que lo mencionabas, por ejemplo, como el protagonista de Casablanca, y que tiene que ver con esa idea del galán de Hollywood, o sea, de un galán que no es propiamente colombiano, sino que viene de otra latitud, pero que no es cualquier latitud. Entonces uno dice, ¿qué significa también en esos momentos Estados Unidos para Colombia? Significa libre comercio, significa una apertura también a nuevos valores morales y a valores morales además muy relacionados con el liberalismo. Entonces uno incluso podría empezar ahí pues, a relacionar un asunto de imagen, un tanto de marketing, de publicidad, con cuestiones que están también del lado de lo político. Y cuando miramos, por ejemplo, el panorama pues de la publicidad, pero también de los medios de comunicación en general, y específicamente de la prensa, pues sabemos que en ese momento pues la radio manda la parada, que es el medio de comunicación que innova, pero el medio de comunicación que puede llegar a una masa más amplia de población, pues es la prensa. Y en la prensa lo que vamos a encontrar son publicaciones, por ejemplo, como Cromos, o publicaciones que incorporan muchísimo la fotografía blanco y negro en principio, pero en ese momento ya empezaron a funcionar la fotografía color, con unos modelos muy importados, donde uno puede contemplar una carátula de una publicación periódica estadounidense igualita, o sea, casi copiada para el ámbito colombiano. Entonces, cuando miramos las portadas de Cromos, todas son los modelos colombianos, pero que posan igual que los estadounidenses, y donde el sombrero es importado, el traje también lo es, los cigarros, la tinta Parker con la que posan al lado, las máquinas de escribir, bueno, etcétera, ¿cierto? Incluso ese asunto del automóvil. Entonces, relacionando esa imagen del personaje típico, atractivo o del imaginario que se tiene de hombre ideal para ese momento en Colombia, está relacionado también con una postura de corrientes liberales, sobre todo en lo económico, ¿cierto?
y que contravierte esa idea, porque además se relaciona con lo libertino, ¿cierto? Con el hombre que no sienta cabeza, que no forma un hogar, que le gusta la fiesta, el licor, etc. Y que viene también como esa concepción del dandy de principios del siglo XX, que es el típico personaje que no miraba a Estados Unidos, miraba a Francia. Y entonces como consumía opio, tenía también un sombrero de copa alta, tenía unos gustos excéntricos, leía cierta literatura, etc. Pero que ahí, bueno, uno puede ir viendo también cómo migran los imaginarios y cómo esos imaginarios muchas veces pues se adoptan dentro de los grupos sociales, y está bien, ¿cierto? No hay que satanizarlo, pero como algunos se ven obligados a tener que ocultarlo también en el marco de una sociedad que es más recatada, que es más conservadora y que no acepta de manera tan rápida los estereotipos o los procesos o los imaginarios que vienen del exterior. A propósito, la cajetilla de cigarrillos que carga Santiago es marca Dandy, si no me equivoco. Y a propósito de elementos importados, pues hay un asunto que mencionaremos muy brevemente, pero pues quiero mencionarlo a propósito pues de la construcción multimodal de los personajes, y es el tango. El tango aparece más o menos en el minuto 50, es decir, como en el ecuador de la película, y ayuda a, digámoslo, relajar la forma de distanciamiento predominante de la relación entre los dos protagonistas, entre Laura y Santiago. Y suenan con claridad dos tangos. Volver, de Carlos Gardel, y Yo también soñé, de Canaro, pues aunque es interpretado por Charlo. Y este tango es el que más se le desarrolla la letra. Yo los invito a que la busquen. Es muy bonita porque es un tango que habla sobre la desilusión que uno vive en comparación con esos sueños infantiles alimentados por la literatura. Por ejemplo, el tango arranca diciendo: yo también soñé sueños de ilusión en mi niñez, algo así. A ver, yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud. La profe María Claudia, hola profe María Claudia, nos dice en el chat, y lo más interesante de esa imagen ideal es que la desarrolla en falda. Ah, eso es espectacular, claro. Y es parte como de ese componente cómico muy bien ubicado que no desdice, no desdibuja la carga dramática de la película. Y claro, miren que es muy interesante porque Santiago debe ceder al distanciamiento que lo obliga la situación de estar emparamado, tiene que quedarse sin sus pantalones. A duras penas se quitó el sombrero y el saco porque pues obviamente se acaloraba mucho. Y la profe María Claudia lo dice de manera muy, muy puntillosa. Lo más interesante de esa imagen ideal es que la desarrolla en falda, símbolo que derroca esa imagen, ese estereotipo, y que representa también la gran restricción a su vida ideal, el símbolo femenino. No podría haberlo dicho yo de manera más precisa. Y era un detalle que notoriamente había olvidado. ¿Cómo es que esa primera apertura de Santiago ocurre cuando está con falda? Es más, esa escena donde está Santiago a la izquierda de la pantalla, la cuerda con esa toalla, y a la derecha está Laura planchando, y al fondo se ve la ventana del otro apartamento donde se puede insinuar la figura iluminada de Josefina. Me parece que sintetiza la película de manera bastante clara. Y claro, tenemos entonces estos elementos que nos hablan de cómo Santiago va eh, quitándose capas hasta que llegamos a la confesión final. Voy a compartírselas, son un par de minuticos.
pero yo creo que pues es como cuando en un programa mencionan el nombre del programa de la película, que no es como que, como en el meme con DiCaprio. Yo creo que aquí podemos ver algo muy, muy significativo en términos de la construcción de los personajes. Veamos la escena. Piense en la escuela, en los compañeros, en los amigos, y cante. Eso es falso. ¿Qué? Lo de la escuela, los compañeros. No fui cadete. Nadie nunca me admiró, nadie. No canté. Quise, pero solo pude, solo. En cambio usted, hoy, por vez primera la vi como es. Usted me preguntó, no qué piensa, sino qué piensa usted. Y yo fui capaz de responderle. No, porque yo no valgo. De pronto, esa gente de la calle tiene razón. Pero puede una persona que solo es alguien de 8 a 12 y de 2 a 6 vivir así durante 20 años y mantener la cabeza en alto. No, eso nunca. Santiago. No, usted es distinta. Eso también es falso. ¿Qué piensa usted de mí? Ya le dije que yo... No es tan difícil. Conmigo tampoco se equivocan. Porque yo sí soy como ellos se imaginan. No como a mí me habría gustado ser. Porque a mí me habría gustado tener, ser, no sé, con alguien. Lo he pensado muchas veces, pero usted sabe. Para mí, pues, o sea, yo creo que está claro el inmenso valor estético de esta película. Quería finalizar este espacio, este foro con esta escena. Podemos seguir hablando, por supuesto, horas de la misma, pero pues vamos a ser prudentes con su tiempo. Miren cómo hay un elemento muy interesante y es que cuando Laura hace su confesión, empieza la música. Me hubiera gustado tener, no sé, con alguien. Y allí volvemos a ver ese elemento de la atenuación. Aquí podemos decir que es reformulación, ¿no? Porque constantemente está como intentando volver a arrancar con la exposición de su discurso. Bueno, tanto Laura como Santiago.
Hemos entonces presentado en este primer espacio del Cineforo Cine y Sociedad em, la película Confesión a Laura. Hemos ilustrado una de las películas más importantes y más valiosas de nuestro país, que articula los terribles eventos del Bogotazo junto con los eventos personales de unos personajes anónimos. Como lo dijo Alexandra Correa en esa entrevista del año pasado, de abril del año pasado, es una película que a la luz de nuestros eventos actuales cobra una gran relevancia, no solo por el confinamiento del COVID, sino por la movilización social en la que actualmente nos encontramos y que genera tanta incertidumbre en la mayoría de nosotros. Finalmente, pues los invito a que se conecten dentro de 8 días. Tendremos a la profesora Diana Barrios y yo por ahí, por los laditos haciéndole barra, hablando de la película Roa, el comité de carrera del pregrado en Filología Hispánica y el laboratorio de fonética y fonología de nuestro pregrado, pues les agradecemos. Yo quiero finalizar esta presentación haciendo un reconocimiento a Sara y a Eliana, bueno, Sara Bolívar, Eliana Sepúlveda, quienes pues fueron quienes nos ayudaron con todo lo logístico, quienes a mí me ayudaron mucho pues como con la preparación de este cineforo, y pues esperamos contar con su presencia y su participación en los distintos espacios que desde el Comité de Carrera de Filología Hispánica estamos pensando. Tal vez, no sé si Diana o alguien más quiera decir unas palabras ya para cerrar. No, pues me uno a la invitación que hace el profe Víctor a que nos acompañen en el espacio que tendremos dentro de 8 días a esta misma hora para seguir conversando alrededor del mismo tema, que finalmente es un tema que está relacionado con la actualidad, como la actualidad del país, como lo decía el profe Víctor, y en el cual podremos hablar de una película que es muy interesante del maestro, pues, o ayudada a dirigir por el maestro Miguel Torres, y que proviene de la película que él escribió que se llama El crimen del siglo. Pues nada, reiterarles la invitación y agradecerles por estar aquí.